Muy buenas a todos amigos de YouTube. El día de hoy vamos a ver cómo se debe dar el mate de caballo y alfil contra rey. Así que si les interesa este tema, quédense conmigo y aprendamos esto juntos. Adelante la intro. Bueno mis amigos, primero que nada muchísimas gracias por quedarse a ver el video. Así que bueno, empecemos a ver cómo dar el mate de alfil y caballo versus rey. Para empezar, hay que saber que este final es uno de los más complicados dentro de los finales básicos. O sea, el final de rey y dama contra rey, que ya tenemos grabado en este canal, el de rey y torre contra rey, que por cierto también tenemos grabado en este canal, el de rey y dos alfiles contra rey, que vamos a grabar próximamente, el final también de rey y dos caballos contra rey, que vamos a grabar también próximamente, el final de rey, alfil y caballo contra rey, que es el que vamos a ver ahorita mismo, y por último el final de rey y peón contra rey, que también veremos próximamente en otro video. Y bueno, entonces, ¿qué hace a este final complicado? Pues existen varios factores que son los que hacen que este final se nos complique, los cuales son, por ejemplo, que debemos dar el mate con dos piezas que se mueven de manera distinta y a la vez específica. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, el caballo se mueve en forma de L y el alfil en diagonales, y por lo mismo, si no dominamos bien estas piezas, no podremos combinarlas para dar jaque mate al rey. Otro factor bastante importante por el cual se nos dificulta es que una vez que el rey enemigo está solo en el tablero, o sea que nuestro oponente ya no tiene piezas en el tablero más que el rey, nosotros solo contamos con 50 jugadas para poder dar mate o se nos declarará la partida en empate. Además, otro factor que también hace que este final sea complejo es el hecho de que solo podemos dar mate en la esquina que sea del color del alfil que nosotros tenemos. Si no es el color del alfil, difícilmente vamos a poder dar mate, y esto también nos agrega un poco más de dificultad a la hora de intentar dar jaque mate a nuestro oponente. Y básicamente por estas razones es que este final se nos vuelve complicado. Sin embargo, nunca se nos debe de olvidar que nosotros tenemos en este final la posibilidad de ganar, y si adquirimos la técnica suficiente podremos dar jaque mate a nuestro oponente siempre que se nos presente en nuestras partidas. Así que bueno, vamos a ver cómo dar el jaque mate y después vamos a dar algunos consejos para que puedan estudiarlo y se les haga mucho más sencillo el trabajo. Así que empecemos. Bueno mis amigos, y entonces iniciamos con este final, y para empezar vamos a ver las posiciones de jaque mate que nosotros tenemos que alcanzar para poder ganar. Y bueno, esta sería la primera posición, y para ello primero hay que aclarar: en este final la única posibilidad de victoria se da en las esquinas que sean del color de nuestro alfil. En las esquinas que no lo son, por ejemplo en este caso A8 y H1, no se puede dar el mate, o bueno, no se puede forzar, porque sí se puede llevar a cabo el mate, pero a menos de que nuestro oponente se descuide, lo cual ahorita vamos a ver. Pero veamos esta posición de mate. Como pueden ver, nosotros en este final tenemos que alcanzar esta posición o una posición similar, en la que nuestro caballo acabe de correr al rey hacia un rincón y nuestro alfil también impida que el rey, por ejemplo, a cuando estaba en G7 pudiera irse. Entonces de tal manera que en el movimiento siguiente nosotros le demos jaque mate. Básicamente esta sería la primera posición posible, como les digo, con el caballo y el alfil haciendo equipo, impidiendo que el rey pueda escapar y nuestro caballo forzándolo a irse al rincón y dándole jaque mate. La otra posibilidad sería esta, que por ejemplo el rey cuando estaba en H8 y nuestro alfil estuviera básicamente en H6, entonces nosotros lo jugáramos en G7 con jaque, el rey oponente se tuviera que poner en G8 y nosotros le diéramos mate, ya sea en E7 o en la casilla H6 con el caballo. Y estas serían las dos posiciones que podemos alcanzar para dar jaque mate. Claro, tienen algunas variaciones, como por ejemplo en este caso, que pudiéramos dar el mate tanto en H6 como en E7, o por ejemplo en la posición pasada, que no sé, que este alfil en lugar de estar en la casilla de C6 estuviera un poco más para acá, un poco más para acá o incluso más cerca, y pues pudiéramos dar mate en cualquiera de estas casillas. Básicamente sería así, o por ejemplo que este caballo en lugar de estar en H6 ahora estuviera, no sé, en E7, alguna cosa así. La cuestión es que la posición son similares, a eso es a lo que me refiero con posiciones de jaque mate que podemos tomar en cuenta. Ahora bien, vamos a ver el ejemplo de por qué no se puede dar mate en una posición en la que el rey esté en las esquinas del color opuesto al de nuestro alfil. Y como
como pueden ver aquí, no podemos forzar el mate y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, básicamente porque como pueden ver, este alfil ahora ya no va a poder funcionar como en el ejemplo anterior. Recordemos que en el ejemplo anterior nuestro alfil le daba justo al rey en la casilla H8 y también a veces, como por ejemplo en el caso de que lo pusimos en G7, controlaba estas dos casillas. Sin embargo, aquí ya el alfil no puede aplicar la misma de controlar estas casillas. ¿Por qué? Porque no es blanco. Entonces, la única posibilidad que podríamos decir es de que el caballo sea ahora el que dé jaque mate en A8. Sin embargo, para lograr ese objetivo, nosotros tendríamos que quitarle tanto A7 como B8. Y pues obviamente no podemos, porque si ponemos por ejemplo alfil B8, el rey estaría encantado y nos comería la pieza y básicamente serían tablas. Así que no podemos hacer eso. Y la otra posibilidad que tendríamos sería, no sé, rey B6 y obviamente le quitaríamos todas las casillas, pero eso sería contraproducente porque recordemos, para dar jaque mate tendremos que quitarle todas las casillas y aparte atacarle al rey oponente. En este caso, el rey oponente está vivito y coleando, libre, así que sería ahogado. Entonces, la única posibilidad en este caso de dar mate, o bueno, de dar mate en la esquina del color opuesto a nuestro alfil, sería la de que él se equivocara. Un ejemplo, que por ejemplo nosotros juguemos rey de 7, él juega 7 diciendo, miren, a mí me dijeron que si me mantengo en estas dos casillas son tablas. Nosotros dijimos, bueno, seguimos con rey A8, y aquí ya le estamos dando el chance, pero él como está muy confiado, rey A8. Entonces, ahora nosotros decimos, vale, pues caballo a D7, el otro dice rey A7, nosotros le hacemos alfil B8. Obviamente él puede escapar en cualquier momento, pero pongamos que dice, ahogado, pues no, murió. Y básicamente esta sería la única posibilidad que tuviéramos de darle jaque mate en la esquina que no es del color de nuestro alfil. Pero bueno, entonces, como acabamos de ver, las únicas posiciones de mate se dan en las casillas que son del color de nuestro alfil. Y bueno, ahora sí empezamos con este finalito. Y el primer paso que tenemos que llevar a cabo es quitarle al rey el centro, porque recordemos que en el centro no le podemos dar jaque mate a nuestro oponente, así que como en todos los temas finales, lo que tenemos que hacer es conducirlo lentamente hacia las orillas del tablero y después, en este caso, como es un final un poco más avanzado, tendremos que conducirlo a las esquinas que sean del color de nuestro alfil, que en este caso es la casilla A1 y H8, o sea las esquinas A1 y H8. Así que bueno, vamos a empezar con el primer paso y como acabamos de mencionarlo, es quitarle al rey el centro, que serían estas cuatro casillas. Y por ejemplo en este caso vamos a iniciar con la jugada caballo F3. Ok, le quitamos ahora, gracias a que nuestro caballo ataca, todas estas casillas. Y como podemos ver, en concreto le estamos quitando dos del centro. Entonces nuestro oponente tiene que moverse. Recordemos que un principio básico de la defensa del rey negro sería quedarnos en el centro. Así que de momento hagamos rey E4 y con el objetivo de atacar al caballo de F3. Así que no tenemos muchas opciones porque hay que defender a nuestro caballito. Así que vamos a hacer rey E2, tanto defendiendo como empezando a avanzar con nuestro rey y reduciendo un poco más las posibilidades de nuestro oponente. Así que bueno, nosotros una vez más, como el negro, vamos a intentar mantenernos en el centro el mayor tiempo posible. Así que ahora nosotros avanzamos una vez más a rey D3 y desde D3 podremos controlar todas estas casillas y como ven ya le quitamos casi totalmente el centro. Ahora nuestro oponente tiene que empezar a salirse del centro y como acabamos de decir, para darle mate tendremos que conducirlo hacia las esquinas H8 o A1, que es donde podremos darle mate gracias a que nuestro alfil es de color negro. Así que entonces la estrategia lógica para el oponente sería pues, si tú me puedes matar en las esquinas H8 y A1, entonces pues yo me voy hacia las esquinas contrarias, que sería H1 y A8. Entonces podríamos decir que nosotros vamos a intentar ahorita mantenernos el mayor tiempo posible, pero una vez que nos quiten más casillas nuestro oponente, que seríamos nosotros el blanco, pues vamos a emprender la retirada hacia A8. Por cierto, como pueden apreciarlo, coloqué un contador que nos indica cuántas jugadas hemos hecho en este final, pues recordemos una vez más, tenemos un límite de 50 jugadas para darle jaque mate al oponente.
Entonces ahora nos toca jugar como blancas y hay que seguirle quitando espacio. En este caso, para que el oponente ya no pueda meterse al centro, pues de una vez lo controlamos por completo con rey E4. Ahora el oponente pues dirá, bueno, ¿qué puedo hacer? Veo estas dos posibilidades factibles para una vez más mantenernos en el centro y a la vez tener siempre la opción de irnos hacia las esquinas contrarias. Así que de momento vamos a hacer rey D6. Ok, y tras rey D6 nosotros podemos hacer alfil A3 jaque, una jugada que empieza a activar el alfil y aparte ya le quitamos toda esta diagonal, sumado a las 3 casillas que controlamos con nuestro rey. El rey enemigo solo puede decidir entre venirse a C6 o intentar irse a E6. Claro, puede retroceder, pero como dijimos, vamos a intentar mantenernos el mayor tiempo posible lejos de las orillas. Entonces vamos a hacer en este caso rey C6. ¿Por qué? Porque si hacemos rey E6 sería un poco más como facilitarle a nuestro oponente el trabajo, porque nos estamos dirigiendo hacia la casilla donde nosotros queremos guiarlo. Así que ahora vamos a hacer caballo D4 jaque, y con el caballo en D4 ahora le quitamos tanto la casilla B5 como la casilla E6 y aparte la casilla C6, que serían las casillas más relevantes que controlamos con nuestro caballo. Aparte de eso, nuestro alfil ya le está quitando toda esta diagonal y nuestro rey le está quitando la casilla D5. Ahora señalémosle un poco porque aquí se ve un poco enredado. Le estamos quitando todas estas casillas que son las más importantes. Entonces ahora el rey tiene que retroceder, ya sea a D7 o a B6 o a C7 o B7. Entonces en este caso podemos elegir entre varias opciones. Vamos a elegir de momento la casilla D7 y nosotros proseguimos empujándolo con rey D5. Entonces ahora podemos ver que nuestro alfil le quita la casilla 7 y nuestro rey y nuestro caballo le quitamos estas 3 casillas más. Ahora tiene que elegir el rey a dónde se quiere mover. Y recuerden, el principio básico de la defensa será irnos hacia la esquina que no nos pueden dar mate. Y nosotros proseguimos avanzando con rey E6. Entonces con rey E6 ya le quitamos la casilla D7, el alfil le quita la casilla D6, nuestro caballo le quita la casilla C6 y seguimos empujándolo. Entonces ahora vamos a intentar rey B6. ¿Ok? Y entonces tras rey B6 vamos a jugarle alfil B4. Con alfil B4 lo que hacemos es empezar a encarcelar al rey enemigo. ¿Por qué? Porque ahora le estamos quitando estas casillas y el rey lentamente está quedando aprisionado. Así que vamos a jugar rey C7, una vez más intentando mantenernos lo lejos posible de las orillas. A lo cual nosotros continuamos con alfil A5, una vez más quitándole más espacio aún. Ya le estamos quitando estas casillas con el caballo y el rey. Ahora hay que empujarlo un pasito más para atrás. Nosotros vamos a jugar rey B7 y de esta manera vamos a mantenernos aún lejos de las orillas, aunque ya tengamos prácticamente que entrar a las orillas. Entonces ahora hay que empezar a acercar nuestras piezas y por eso jugamos rey D6 para empujar un poco más al oponente. Vamos a intentar hacer con negras rey A6 para atacar al alfil y molestar un poco la labor de las blancas. Entonces nosotros vamos a enviar nuestro alfil a D8, retirándolo de la amenaza y manteniendo una vez más cercado al rey enemigo. Vamos a jugar rey B7 tranquilamente. En este caso vamos a hacer una jugada un tanto más de susbank, que sería caballo E6. ¿Por qué? Porque entonces ahora el rey tiene la obligación de elegir a dónde irse. Se puede intentar ir a C8 para atacar el alfil e intentar incomodar un poco, o puede moverse a A6 para intentar fugarse por B5. Entonces en este caso vamos a hacer rey A6 y nosotros vamos a impedir que se fugue mediante rey C6. Entonces ahora el oponente no tiene más remedio que hacer rey A7 y ahora ya concluimos la primera parte de la resolución de este final, la cual es conducirlo a un extremo del tablero. No importa si es a la esquina donde no lo podemos matar, la primera parte de este final simplemente es empujarlo a una orilla. Ahora la siguiente parte es conducirlo hacia la orilla donde nosotros le vamos a dar jaque mate. Así que para eso lo primordial es controlar la casilla A8. Y entonces nuestra jugada que debemos de elegir será alfil B6. ¿Ok? Y tras alfil B6 obviamente no puede bajarse el rey, no puede ir rey A6, porque si no le daríamos un jaque mate ya sea en la casilla C7 o C5. Por eso no le queda más remedio que moverse a B7 o a A8. Entonces nosotros vamos a intentar mantenernos como siempre en las casillas
donde no nos puedan dar mate, así que vamos a hacer rey A8. Por lo tanto, nuestra siguiente jugada, como les acabo de decir, es quitarle al oponente la casilla A8, que en este caso sería la esquina. Lo primordial es irlo empujando, así que para eso vamos a hacer caballo C7 jaque. Entonces rey B8, jugada única, y nosotros tenemos que empujarlo más aún. Así que para eso vamos a realizar la jugada alfil C5, una jugada una vez más de Sussbank, lo cual nos obliga a la fuerza a movernos a C8 como negras. ¿Por qué? Porque no podemos movernos ni a A7, ni a A8, ni a B7 y no podemos capturar, así que no nos queda más remedio que rey C8. Entonces lo siguiente que vamos a realizar será alfil A7. Con alfil A7 ya le quitamos una casilla más al rey y por lo tanto lo forzamos a seguir avanzando para salir. Y entonces nosotros continuamos con el control. Y ahora la siguiente jugada que tenemos que realizar será con el caballito, lo cual suele ser un patrón que ustedes pueden ir memorizando, porque ahora el caballo cumple la labor de quitarle una casilla más al rey. Aparte de las 3 que ya está controlando el rey, le quitamos la casilla E7. Y entonces, aparte de quitarle esa casilla, ahora el rey negro tiene que optar entre dos posibilidades, ¿ok? Vamos a hacer ambas para que ustedes lo puedan apreciar. La más sencilla, o bueno, la más común, sería rey C8, ¿vale? A lo cual nosotros continuaríamos con caballo E7. Y la otra posibilidad ante caballo D5 sería rey E8, que nosotros podríamos decir, bueno, míralo, se intenta escapar el sinvergüenza, pero en realidad no escapa. Pues en esta posición nosotros hacemos rey D6. Seguimos avanzando, entonces aquí si el oponente hace rey D8, entonces nosotros simplemente contestamos caballo E7 y seguimos conduciéndolo hacia el otro lado del tablero. Pues entonces el negro va a elegir la opción que más se nos complique. Tras rey F7 nosotros continuamos con la común caballo E7. Tras lo cual pues él dirá, ah pues mira, sencillo, me voy por B5. Pues no se puede por alfil E3. Y con alfil E3 ya le quitamos la posibilidad de huir. Y una vez más podemos ver que lo estamos enjaulando lentamente. Pues no puede escapar. Ahora simplemente es seguir empujándolo hacia la otra orilla. Y bueno, otra posibilidad era, tras caballo E7, que le hiciera rey G7. Pero para lo mismo vamos a aplicar la misma. Alfil E3 quitándole la casilla H6. Y una vez más le quitamos todas estas casillas. Así que aquí vamos a intentar jugar rey F6 y más o menos conduce a lo mismo, pero como negras nos conviene gastarle al oponente jugadas. Pues recordemos que si llegamos a las 50 entonces se declararía tablas, así que vamos a hacer aquí alfil F4, una jugada de Sussbank. Entonces tras esto vamos ahora a jugar rey F7, porque recordemos una vez más, nuestra intención es quedarnos lo más lejos que podamos de la casilla donde nos pueden dar mate, que en este caso sería H8, y entonces ahora nosotros le vamos a quitar aún más espacio con alfil E5 y por lo tanto lo obligamos una vez más a llegar hacia la orilla. En este caso vamos a hacer rey E8 para intentar fugarnos, tras lo cual nosotros simplemente vamos a llevar nuestro rey a E6. A pesar de que el rey va a intentar irse a D8, nosotros no tenemos mayor problema porque nuestro alfil controla la casilla por la cual escaparía. El caballo controla C8 y nuestro rey sigue encarcelando. Ahora vamos a hacer una jugada de Sussbank para que el rey se pueda mover de ahí y nosotros controlemos ahora la casilla F7. Entonces vamos a hacer alfil D6. Tras alfil D6, el rey oponente va a hacer rey E8. Única y nosotros ahora sí podemos seguir empujándolo aún más con alfil C7, tras lo cual el rey no le queda más opción que seguir yéndose para atrás, rey a F8. Y ahora nosotros aplicamos lo que ya hemos visto antes, aplicamos la técnica del caballito, lo cual es moverlo a F5 y como les acabo de decir es un patrón que se va repitiendo. Recordemos cómo llegamos aquí. El caballo originalmente estaba en la casilla C7, después se movió a la casilla D5, después con ayuda de nuestro rey llegó a la casilla E7 y ahora por fin
después de tanto tiempo, se mueve a la casilla F5. Básicamente esto es lo que tenemos que hacer con blancas para controlar al rey enemigo y que no se nos puede escapar. Y como pudieron apreciar en unas jugadas antes, a pesar de que el rey negro parecía que se podía escapar yéndose por esta secuencia que les muestro aquí, no lo logró, gracias a que el caballo en sí controla bastantes casillas que son importantes para que el rey no escape, y aparte de eso, nuestro alfil termina de controlar las otras, pues nuestro caballo controla las blancas y el alfil las negras, y así es como el rey enemigo no pudo huir. Entonces, tras caballo F5, ahora nuestro rey enemigo necesita pensar si irse a G8 o irse a E8, tras lo cual nosotros podemos seguir llevando esto. Entonces, vamos a pensar que se va a rey G8, ¿ok? Entonces nosotros vamos a seguir avanzando con el rey F6, el rey enemigo se regresa a F8 y nosotros aplicamos una vez más lo del caballito, caballo G7. En G7 ahora le quitamos la casilla E8 y el rey no le queda más que rey G8. Y tras rey G8, entonces nosotros tenemos que hacer simplemente rey G6. Asegurando por completo la posición, y una vez más no puede huir porque tenemos el caballito, y la única esperanza que le queda pues sería rey F8, que diga, bueno, ¿qué tal si hace alguna cosa como alfil a E5? Pues me escapo, ¿no? Por la casilla de 7. Pero no, porque entonces nosotros jugamos alfil de 6 jaque. Y lo tenemos completamente controlado. Ahora simplemente tenemos que darle jaque mate. Para lo cual vamos a hacer lo siguiente. Entonces ahora vamos a mover nuestro caballito hacia F5. ¿Por qué? ¿Con qué idea? Pues con que si ahora nos tocara jugar a nosotros, diríamos caballo H6 jaque, rey H8 única y alfil mate en E5. Entonces ahora él va a hacer rey H8 y nosotros gastamos un tiempecillo por ahí, porque no necesitamos apresurarnos. El ajedrez es cuestión de paciencia, así que hagamos alfil E7 gastando una jugada. Entonces a él no le queda más remedio que hacer rey G8 y por último aplicamos la que ya habíamos visto, caballo H6 jaque, rey H8 y por último alfil H6 jaque mate. Esta es la técnica que se debe de seguir para dar jaque mate. Como pueden ver, uno de los factores que tienen que considerar a la hora de hacer este mate es la maniobra del caballo. Por ejemplo, caballo se movió a C7. Después el caballito en unas jugadas después hizo este movimiento. Después otra vez. O sea, es la famosa W. Y aunque parece que se va a escapar, si nosotros vamos con cuidado, podemos ver que nuestro alfil controla todas las casillas con ayuda del caballo, y a pesar de que parecía que se podía escapar, no es así. Ahora bien, vamos con los consejos. Como pueden ver, existen patrones en el mate, como por ejemplo la W, que básicamente es con este tipo de jugadas que hace el caballito. Por ejemplo, cuando lo teníamos en C7, como pudimos ver, después se movió a D5, después se movió a E7, y después se movió a F5 y después a G7, que es la famosísima W. Entonces lo único que nosotros tenemos que cuidar a la hora de hacer la W es que nuestro alfil logre cubrir las casillas por las cuales puede escapar el rey, y como les digo, tienen también que aplicar un poco de Sussbank para acomodar las piezas como ustedes crean que les pueden funcionar. Como pueden ver, yo varias veces usé el Sussbank para acomodar el rey de tal forma de que mis piezas hicieran el trabajo bien y pudiéramos seguir empujándolo fácilmente hacia la esquina donde le vamos a dar mate. Otro consejo muy importante a la hora de que nosotros queramos estudiar para este final simplemente es resolver problemas de táctica. ¿Y qué son los problemas de táctica? Bueno, aquí les doy una pequeña muestra de que son problemas de táctica y básicamente les recomiendo esto porque les ayudan a tener una visión de jugadas. Pues en estos problemas ustedes tienen que calcular muchas posibilidades y eso es lo que tienen que controlar, porque si ustedes ven muchas posibilidades en el tablero, ver aquí las posibilidades de este final va a ser fácil. Otro consejo que tienen que tomar en cuenta a la hora de tratar este final simplemente es hacerlo muchas veces. Como les he recomendado
explicado en varios de mis videos anteriores, lo que ustedes tienen que hacer es practicar ya sea solitos, poniéndose en el lugar tanto de las negras como de las blancas, o buscar a un compañero que les ayude a realizar el mate. Por ejemplo, este final puede resultar muy instructivo tanto para un compañero como para ustedes, pues pueden turnarse varias veces, como decir, por ejemplo, yo ahorita juego con blancas y hago el mate, o ahora juégalo tú con negras, y entonces así pueden ir practicando. Y recuerden siempre realizarlo en menos de 50 jugadas, y no se preocupen si no lo pueden resolver a la primer intento, porque para eso estamos practicando. Nunca se presionen, ese es otro consejo que les doy, no se presionen, pueden lograrlo, simplemente es cuestión de un poco de maña, otro poco de técnica, otro poco de truquillos como ese de la W, pero al fin y al cabo todo se puede hacer. Así que bueno, mis amigos, sin nada más que decir, muchísimas gracias por ver el video del día de hoy, muchísimas gracias por tenerme paciencia porque sé que he estado inactivo durante, que van ya 3 meses, pero voy a intentar ya hacer videos diario, si es que puedo, o bueno, cada tercer día, algo así. Pero bueno, muchachos, sin nada más que decir, muchísimas gracias por ver el video. Si pueden darle like y compartir, la verdad es que me ayudan un montonal. Así que bueno, un fuerte abrazo para todos y hasta la próxima.